Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá estén excelente. Hoy día voy a presentarles sobre el conflicto palestino-israelí. Por mí, Matías Weinstein. Este conflicto surge hace casi más de un siglo. Es actualmente uno de los más complejos y polémicos del mundo. Es un conflicto donde dos pueblos distintos, que es el palestino y el israelí, luchan por un mismo territorio. Y que luego de varias décadas y varios y diversos tratados de paz, no han podido llegar a ningún consenso final. En esta presentación abordaremos estos temas que son los antecedentes, el conflicto en sí, los tratados de paz que han habido y las consecuencias del conflicto. En 1917 el Imperio Otomano cayó. Esto fue a fines de la Primera Guerra Mundial. Y en 1922 las colonias inglesas toman el poder de estas tierras palestinas. Y adentro de estas tierras palestinas hay un conflicto interno, ya que hay una minoría del pueblo judío, también, como ya había dicho antes, las colonias inglesas, contra las tierras, los países árabes colindantes que negaban rotundamente que eh, los ingleses tomaran el poder de estas tierras. Pero ya remontándonos a 1939, para la Segunda Guerra Mundial, los judíos tuvieron que irse de sus hogares, de sus países, ya que querían ser exterminados por Adolf Hitler, que era el líder canciller de Alemania en esos tiempos, que quería matar a los judíos porque pensaba que los judíos eran una raza inferior, que eran unos animales. Y con esto los judíos se tuvieron que ir a América, por ejemplo, a Chile, a Perú, a Bolivia, Argentina, Estados Unidos, pero también hubo una población numerosa que se fue a las tierras palestinas, ya que los ingleses se llevaban, por decirlo así, de buena forma con los judíos, ya que estaban en su misma alianza. Y en 1948 las colonias inglesas se retiran y deja un tratado de que las tierras palestinas iban a ser 50% de los árabes y 50% de los judíos. Pero esto obviamente no le gustó a los árabes porque los árabes querían tener el 100% de esas tierras. Y el 14 de mayo de 1948 Israel proclamó su independencia, pero la coalición árabe, que eran Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, negaron todo este tratado, ya que querían que las tierras fueran suyas. Y con esto, 24 horas después de su independencia, los atacaron por todos los lados. Y con esto se dio una guerra intensa. El ejército de Israel hubieron muchas bajas, al igual que en el ejército árabe, pero al fin de la guerra ganó Israel. Y con esto expandió su territorio. De tener el 60% de las tierras, pasó a tener el 70%, por decirlo así. Y además de estas guerras han habido otras mucho más importantes, que son la Guerra de los 6 días, que fue en el 5 al 10 de junio de 1967, que duró, como ya había dicho, 6 días, y la Guerra de Yom Kippur, que fue el 6 al 24 de octubre de 1979. Y la primera y segunda intifada que más adelante lo voy a explicar y que tuvo consecuencias muy graves por esto. Israel siempre ha querido estar en paz. Ha querido en 8 ocasiones dar el primer tratado para que esto se lleve de la mejor manera, pero los árabes han dicho que no. Por ejemplo, en 1937, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1947, antes de que sea un Estado, en 1967, después de la Guerra de los 6 días, en el 2000, después que se había acabado la Segunda Intifada, 2001, 2008, 2007, como ya había dicho no. Las consecuencias de este conflicto han sido varias. Primero, las muertes que han tenido por los dos bandos, y luego que también trajo la primera y la segunda intifada, que eso es que civiles palestinos vienen y, por ejemplo, acuchillan a gente en la calle en Jerusalén, en Tel Aviv, dejan coches bombas y todo ese tipo de cosas. Y hubieron muchas muertes por eso, y por eso, por consecuencia de eso, hicieron la muralla entre la Franja de Gaza y Israel, para que haya un, un peaje controlado para que sepa quién llega y quién viene a Israel.
También la ola de antisemitismo que ha habido en todo el mundo. Por ejemplo, ahí podemos ver las tumbas pintadas con signos nazis, que eso no es 100% de los árabes, pero es odio hacia los judíos. Para concluir este trabajo, ya es posible señalar que el conflicto entre Palestina e Israel lleva muchísimos años de disputa, donde Israel, como ya habíamos visto, le ha dado varias chances para estar en paz mediante un tratado de paz, pero ya sabemos que Palestina, o sea, los árabes han rechazado en todas las oportunidades y no han podido llegar a un consenso final. Y bueno, con este refrán, que es para mí uno de los más sabios del mundo, de la historia, quien no conoce esa historia está condenada a repetirla. Ojo, porque si no sabemos el pasado, vamos a volver a pasar lo mismo en el presente. Así que con eso los dejo y muchas gracias por escuchar. Que tengan un muy buen día.